Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. De inmediato vamos a conversar con nuestros invitados. En este caso, en la noche de hoy tenemos al abogado Juan Castillo, especialista en juego de azar. Con él vamos a hablar de un tema bastante espinoso, difícil, complicado, y que pues está trastornando lo que es la vida cotidiana de los dominicanos, como son los juegos de azar, los casinos, los tragamonedas, todo esto que pues vemos en las películas y que están en los grandes hoteles, complejos turísticos, pero que también se ha ido a los barrios y está afectando el desenvolvimiento normal de los jóvenes de la República Dominicana. Señor Castillo, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme al país, a la sociedad dominicana y tratar un tema que está afectando mucho el desenvolvimiento normal y además los ingresos en el fisco del Estado Dominicano. Mire, ya hace un tiempecito el licenciado José Castillo nos estuvo acompañando, hablando justamente de este tema que, aunque parece sectorial, pero es un tema país. El tema de los juegos de azar en la República Dominicana es un tema país por sus implicaciones en las sociedades. Parece que esta sociedad no es solamente la sociedad del turismo, sino también del juego. Así es. Que hay más bancas que escuelas, hay más bancas que colmados. José puede decirme, no, Junior, te equivocaste, hay más colmados que bancas. Pero resulta que en cada colmado hay una banca. Hay una banca, tienes razón. Así En es. cada colmado hay una banca. Entonces, ¿cómo entender la complejidad de este tema en tanto la materia impositiva, que tanto se beneficia el Estado, que tanto se benefician inclusive los propios jugadores, pero que tanto se benefician el personal que trabaja en todas estas bancas? Y yo quiero iniciar la conversación un poco al revés. Justamente el año pasado, el Ministerio de Trabajo, a través del Comité Nacional de Salario, emitió una resolución que pretendía, aparentemente, proteger a los empleados y sobre todo a las empleadas de las bancas de apuestas y de lotería en la República Dominicana, que estableció un criterio de salario mínimo, no sé en función de qué. Y me gustaría saber si esa resolución beneficia a los trabajadores de las bancas de apuestas en la República Dominicana. Mira, precisamente en estos días, el ministro de Trabajo una pregunta de la prensa nacional establecía que el ministerio está en la organización de proteger y de regularizar alrededor de 150,000 empleados que tienen las bancas de lotería. Primero, parece que el ministro está mal informado porque los empleados de las bancas de lotería no llegan realmente a 150,000 empleados. Pero ¿cómo es posible que tú puedas estabilizar, organizar los empleados si esos negocios en su gran mayoría han estado operando de manera ilegal? No pagan los impuestos, no pagan seguridad social y no cumplen con las normas de los juegos de azar. Entonces el ministro está como desorientado porque él no puede hablar de regular a los empleados de acuerdo a las normas de la Secretaría de Trabajo si esos negocios no tienen permiso de operación. Y los juegos de azar en la República Dominicana son prohibidos, excepto aquellos que son regulados por leyes especiales y que obtienen un permiso del Ministerio de Hacienda. La ley 253-12, artículo 50, establece que para operar un juego de azar en la República Dominicana, usted tiene que tener un permiso del Ministerio de Hacienda. Y más de 50,000 puntos de estos negocios que están en todas las calles de la República Dominicana no tienen los permisos
que tiene por mandato de la ley que otorgarle el Ministerio de Hacienda. O sea, si no tienen los permisos, evidentemente que están al margen de la ley. Así es. ¿Cómo se permite la operación? Porque una banca de apuestas no se mete en un bolsillo. Todo el mundo sabe dónde está. ¿Dónde están las autoridades, José? Bueno, mira, lo que pasa es, como yo he dicho otras veces, desde el año 2011, yo vengo diciendo que el problema de las bancas se ha ido acrecentando, ha ido creciendo el desorden, porque este negocio ha hecho muchos funcionarios ricos, directores de casinos, viceministros, ministros, pero eso es el mejor ejemplo de la administración pasada. Ahí lo tenemos en la justicia. Y eso está ahí en declaraciones de los mismos. Son inocentes. Pero están en las declaraciones, son ellos mismos que están diciendo eso, los mismos que participaron en ese complot, en esa mafia, dicen y acusan al ministro de Hacienda, que era la cabeza. Pero no solamente eso, es que hay personas que participan en los juegos de azar como diputados, senadores, que también reciben grandes fortunas por la ilegalidad, porque no pagan los impuestos. Y las autoridades se hacen cómplices de esa situación, porque si tú conoces una realidad, una situación, y tú por mandato de la ley estás obligado a corregir eso y no lo corriges, es porque tú eres cómplice y en cierta manera estás recibiendo algunos de los beneficios que dan la ilegalidad de las bancas de lotería. O sea, lo que entiendo es, el punto de partida para regularizar los empleados de la banca es justamente regularizar las bancas. Así es. Así es. Y Pero, por el desconocimiento o por el interés, eso no se está, lo que se quiere es escucharse bien en la prensa, pero en la práctica es un descaro, porque cómo tú vas a hablar de regularizar la seguridad social, el pago de los impuestos a la Secretaría de Trabajo, si tú realmente todos esos negocios están, es como tú hablar de que tú vas a regularizar los puntos de droga. Bueno, una vez se dijo aquí que la DNCB sabía dónde estaban cada uno de los puntos de droga del país. Que sabían, pero ¿cómo tú vas a hablar de regularizar esos empleados? Si eso es un negocio totalmente ilegal, irregular, y es paralelo a la misma banca. Las bancas son irregulares, las bancas son ilegales, porque eso es juego de azar, y los juegos de azar en la República Dominicana están prohibidos, excepto de las leyes especiales. Ahora mismo, Junior, ¿cuántas bancas tenemos según su conocimiento y su estudio y el análisis que usted ha hecho a nivel nacional? ¿Cuántas bancas tenemos en el país? Las bancas que existen en la República Dominicana. Principalmente las de los barrios, esa banca de lotería. Las bancas de lotería, hay más de 100,000 bancas de lotería operando en todo el territorio nacional. Pero de esas bancas solamente tienen derecho a operar 30,750 bancas que se legalizaron y que estaban ya previamente en la Lotería Nacional registrada por mandato de la ley 139.11. Esas 30,750 bancas tienen un permiso de operación. Perdón, de esas 100,000, ¿cuáles tienen permiso para operar? 30,750 bancas, más 224 bancas que la ley de presupuesto del 19 y el 20 autorizaron, levantando la prohibición de los 10 años que establecía el artículo 8 de la ley 139.11. Ahora bien, por ejemplo, ahora mismo legalmente en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, existen 6,361. Esas son las que están registradas legalmente. Legalmente, pero están operando ahora alrededor de 16,000 en la provincia de Santo Domingo, con conocimiento de las autoridades, de la directora de casino, del viceministro del Tesoro, y ninguno de ellos hacen nada, ni le cobran un centavo a esas bancas, ni las cierran, ni tampoco le emiten los permisos, nada pasa. Y esas personas tienen más de 10 años operando de manera ilegal, sin el pago de los impuestos. ¿Y qué papel juega la Lotería Nacional en ese caso? Bueno, lo que pasa es que en el 2022 el presidente de la República emitió un decreto donde se establecía un plan de regularización.
Y ese plan de regularización el presidente mismo estableció una comisión en que esa comisión estaba integrada por la Dirección General de Impuestos Internos, por el Ministerio de Hacienda, por la Lotería Nacional y por las partes del sector, es decir, la Federación Nacional de Banca de Lotería, así como un representante también de las bancas deportivas. Y entonces en ese momento comenzó el plan de regularización y Kiko Cabal era quien presidía esa comisión de seguimiento. Eso arrojó 72,000 bancas que reportaron los banqueros, pero al día de hoy, nada se ha hecho. Ni se han cerrado las que no pueden emitirle el permiso, ni tampoco le han emitido permiso a aquellas que clasifican, y la gente sigue operando sin pagar los impuestos. Ayúdame a entender, ¿cómo funciona esto? Yo escucho por ahí muchos consorcios de banca, ¿verdad? No voy a poner nombre. También hay un conjunto de loterías de loto. Cuando a mí me otorgan una licencia para operar una cuestión de loto, me dan una licencia para instalar en el territorio nacional una maquinita para vender loto y cualquier otra lotería. Mira, en el país hay varios contratos de loterías privadas. En total son 6 contratos, lo que llaman los famosos concesionarios. Sí. Esos contratos tienen un tope, es decir, son hechos contratos que son con una cantidad de puntos preaprobados. Preestablecido. Mira, tú puedes llegar hasta 4,000 puntos y tú tienes que comenzar inmediatamente con 600. Esos son los contratos. El primer contrato de esa índole lo tuvo Leisa, que es la más vieja, que la dirige, la más vieja, es Pedro Alegría, y que en ese tiempo fue Amón Elías, que era que tenía las influencias políticas. Y después de ahí se dieron 5 contratos más. Se dieron 2 contratos en el 2005, que fueron los contratos de Loto Real del Cibao, y se dio el contrato de Loteca, que era propiedad de Juancito Sport, Juan de los Santos. Y el de Loto Real todo el mundo conoce, eran banqueros viejos. Ahora, en el gobierno del presidente Danilo Medina, la pasada administración, se dieron una serie de contratos ahí también, aunque todos tienen problemas de transparencia, de lealtad hacia el Estado, son leoninos contra el Estado, pero se dieron los últimos 3 contratos, que fue uno al diputado Orlando Martínez, que tiene una concesión, la gente de G-Star, que son la primera, ustedes conocen la banca La Primera, y un tercero, La Suerte Dominicana. Entonces, esos 6 contratos del Estado no realmente operan una cantidad de bancas de manera ilegal y no pagan los impuestos. Esos contratos tienen una serie de estipulaciones que deben pagar. Por ejemplo, ellos deben pagar el 2.5 y el 3.5 de las ventas brutas de los productos que ellos manejan. Pero eso nunca lo han cumplido con eso. Ellos deben pagar 32,000 pesos por cada punto que operan por vender los productos de la Lotería Nacional. ¿Mensual o un pago al año? No, deben pagar 12 pagos al año. Mensualmente deben hacer ese pago. 2,666.66 pesos por cada punto. Mes. Por cada mes. Y entonces, pero ellos deben pagar el 24% de todos los productos que su devolución sea por debajo o igual a 50%. Y ellos deben pagar también el 1% de las ventas brutas de las bancas, de los productos de la Lotería Nacional. Esa concesión no es exclusiva para vender sus productos, sino que ellos pueden vender los productos de las otras loterías. Venden los productos de las otras loterías, porque en mayoría de esas bancas lo que hacen se concentran en vender terminales, que son los productos originales de las bancas de lotería que conocemos, que salieron de la lotería del contrato del año 1999 y que está vigente en la actualidad hasta el 2030.
Junior, vamos a ir a una pausa. Interesante este tema, porque definitivamente los juegos de azar, en este caso las bancas de lotería, como dice Junior al inicio del programa, hay más bancas de lotería que colmados, incluso más que escuelas. Algo preocupante, porque esto está, si se quiere, corrompiendo lo que es la juventud de la República Dominicana. Y hay familias, señores, que dejan de llevar a su casa el pan, el desayuno, la cena, porque ya sus cabecillas de hogar son adictos a los juegos de azar, y parece que el Estado sigue siendo indolente ante esta situación. Vamos a la pausa con esta interesante conversación con José Castillo, abogado especialista en juegos de azar. Volvemos en breve. El licenciado José Castillo está tratando de echarnos gotitas en los ojos en relación al submundo de los juegos de azar, enfocado en este caso solo en las loterías famosas electrónicas y en la banca de apuestas. No hemos tocado, y no será materia de este programa, el tema de los casinos, que eso es otro submundo dentro del mundo de los juegos de azar. Sin embargo, cuando señalaste el tema de las concesiones, de esos 6 grandes contratos que el Estado ha otorgado a igual cantidad de empresas, incluyendo, bueno, uno fue senador de la República, uno de los dueños. Así es. Otro recibe la concesión siendo también diputado. Así es. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí, de los dueños. Para enfocarnos, veo que tienen diversas obligaciones. Por un lado, las concesiones incluyen un conjunto de tasas. Me hablaste de que por cada punto que instalen deben pagar 32,000 pesos al año en 12 pagos mensuales. Esa es una tasa por instalación. Pero en materia de impuestos, ¿qué deben pagar y si están cumpliendo? Porque ya me dijiste que con la tasa no cumplen. Es una tasa por servicio. Bueno, por la venta, los concesionarios deben pagar 32,000 pesos al año por ellos vender los productos de la Lotería Nacional. Es decir, los 2 sorteos que tiene la Lotería Nacional, uno en la tarde y otro en la noche, ellos deben pagarle al Estado 32,000 pesos, que más o menos mensualmente son 12 pagos de 2,666 puntos por cada punto. Por cada punto. Por cada punto. Pero eso es lo que ellos quieran. Ellos reportan lo que quieran y algunos cumplen con pagar lo que ellos quieren, no que el Estado sabe ni eso. Ok. Además, ellos tienen responsabilidades que el contrato lo establece. El contrato establece una serie de responsabilidades de pago al Estado. Es decir, ellos tienen que pagar por la operación, todas las ventas brutas deben pagarle al Estado 2.5, 3.5. Algunos tienen 3.5 en el contrato, otros tienen 2.5. Pero también ellos tienen que pagarle el 24%. Tienen que pagarle el 1% también de las ventas de los números de la lotería. Y ellos, nada de eso se cumple. Ellos deben pagar el 24% de todos los productos que la devolución al jugador sea por debajo de 50 o igual a 50. Y ellos no lo hacen. Pero no lo hacen también, no porque quizá algunos no quieran, es porque el Estado no lo fiscaliza y no lo supervisa. Y los funcionarios públicos se hacen cómplices de esa estafa que cometen la mayoría de los propietarios de juegos contra el Estado Dominicano, contra el Fisco Nacional, contra la sociedad dominicana. Cuando tú hablas de ese incumplimiento, imagino que estás refiriéndote a los que están legales, porque los que están ilegales no están sujetos a ninguna obligación. Definitivamente. Pero los propietarios de bancas de la lotería, de las verdaderas bancas de lotería, están inscritos en la Dirección General de Impuestos Internos y tienen una deuda acumulada de más de 7,000 millones de pesos. Primero, por el desorden, y segundo, porque algunos son morosos y no pagan. Pero la realidad es que la mayoría de los propietarios de banca en los últimos años no han podido cumplir. Los propietarios, los pequeños, los que tienen una banca, 2, 3, 4, no han podido cumplir con las exigencias del pago de los impuestos y también de cumplir con el costo y operación de una banca. Porque al entrar estas compañías poderosas... 7,000 millones de pesos. Más o menos, 7,000 millones de pesos. Pero oigan esto.
esta gente, los grandes poderosos que se quieren quedar con el sector de juego, han impuesto una dictadura de lo que llaman el sobrepremio. Y solamente en los últimos 5 años, los banqueros han tenido que sacrificar parte de sus ganancias, regalándoselo a los jugadores de más de 80 millones de pesos diarios por sobrepremio. ¿Cómo? Pero ¿cuál es la intención de los grandes propietarios de banca? Es sacar del negocio a más de 2.600 propietarios pequeños de estos juegos que están en este negocio hace más o menos 35 años. Y lo han ido logrando. Ya han eliminado más de 1.000 propietarios pequeños de banca, aniquilándolo, quebrándolo. El grueso de este sector de banca de lotería está quebrado, imposibilitado de pagar impuestos y de cumplir con las responsabilidades que tienen, porque primero los costos han aumentado en más de un 300 a 400% la operación de una banca. Y entonces, pero estas grandes compañías que no pagan impuestos, entonces pagan hasta 105 por premio. Y esto ha ido destruyendo el sector normal de bancas de lotería. Cuando tú dices que pagan hasta 105 por premio, ¿a qué te refieres? Mira, hay una norma que establece, y la misma ley 139.11 establece que de la devolución en los terminales de lotería es un 72%. Y eso está regulado de la siguiente forma: 60 veces lo apostado en primera, 8 veces lo apostado en segunda y 4 veces lo apostado en tercera, más 1.000 veces lo apostado por cada peso en los palés y 20.000 veces lo apostado en materia de la tripleta, que son la combinación de 3 números, del 00 al 99, y los palés es la combinación de 2 números de 00 al 99. Pero en la misma lotería. Sí, eso es parte de los productos. Sí, eso es combinaciones. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Juegan, a veces digo que tripleta, ¿en una o en la 2? Exacto. Entonces, pues una tripleta son los 3 primeros premios: primera, segunda y tercera. Ya. Y si tú tomas los 3 en la forma que lo tomes, te gana 20.000 pesos por cada peso. Ya. Y entonces, ¿se toma en cuenta cuando salen la posición en que lo jugaste o no? No. Ya. No importa la posición. Entonces, no están pagando los impuestos. No pagan los impuestos. Pero sí hay que... ¿A quién le corresponde esa exigibilidad para que cumpla la obligación? Bueno, ¿a Hacienda o no, a impuesto interno? No, los impuestos de las bancas de lotería, de las 30.750, le toca a la Dirección General de Impuestos Internos. La lotería tenía la responsabilidad de darle seguimiento y de cobrarle el concepto de los impuestos por los contratos que ellas realizaron. Pero a la llegada de esta administración, de este gobierno, el viceministro del Tesoro le ordenó a Kiko que se olvidara de eso, que eso lo iba a manejar él. Y él ha manejado eso en su forma, a pesar de que quien debe fiscalizar eso es la Lotería Nacional. Pero, porque viceministro del Tesoro, en estos casi 6 años no lo han cambiado, sigue siendo la misma persona. Sigue siendo el mismo. Y él es el jefe de la directora de casino. Y él es el jefe prácticamente también de Kiko Tavares. El débil de jonrones. Sí. Él manda, él es un dictador en eso, pero no cumple. Es enemigo del gobierno y enemigo de la sociedad dominicana, porque ha permitido que esta sociedad en los últimos 5 años sea invadida de juegos de azar. No hay un colmado en este país que no tenga una máquina tragamoneda. Y eso es prohibido por la ley. Pero además que los colmados han deshabilitado los baños y lo han convertido en sala de juego. Le ponen 4 y 5 máquinas tragamonedas. Y tú llegas a esos colmados y encuentras menores de edad jugando con máquinas tragamonedas. A veces los padres les mandan a comprar algo y pierden el dinero
jugando en esas máquinas de tragamonedas con la esperanza de que van a duplicar los chelitos que le mandaron a hacer la diligencia. Entonces, ¿cuánto deja de percibir el Estado Dominicano, el fisco, por estos impuestos que dejan de pagar o por esa abultación? Porque usted me habla de que en realidad hay más de 100,000, ¿verdad? Pero en la práctica solo hay registrada unas 30,000. Entonces, ¿cuánto deja de percibir el Estado Dominicano a través de la Dirección General de Puertos Internos o a través de cualquier otro tipo de mecanismo de captación de recursos? Porque esto al final está drenando las arcas del gobierno. Mira, yo he estado diciéndole al gobierno que haciendo lo correcto, fiscalizando y supervisando de las bancas de lotería, ellos deben recibir más de 1.600 millones de pesos. Pero si ellos fiscalizan las 6 loterías privadas, fiscalizan a los banqueros y se establece una fiscalización correcta y un cobro correcto de las bancas de lotería, el Estado pudiera percibir más de 8,000 millones de pesos solamente de los juegos de lotería. Estamos hablando de 8,000 millones de pesos. Con eso podemos resolver el problema de los medicamentos de alto costo. Podemos agregarle presupuesto a la policía que lo necesita. Podemos agregarle presupuesto a la salud pública que lo necesitan y que están clamando por un porcentaje del presupuesto nacional. Eso es solo con la 30,000 legal. Con la 30,000 legal y los 6 contratos de lotería privada. Pero nosotros podemos construir cientos de escuelas con esos 8,000 millones de pesos. Pero podríamos construir, por ejemplo, vías de comunicación, carreteras importantes, conexiones importantes en el país con esos 8,000 millones de pesos. Pero el Estado se niega, los funcionarios se niegan a tomar y fiscalizar las bancas de lotería por intereses personales. Y entonces nosotros tenemos las últimas casi 2 décadas diciéndole y pidiéndole al Estado que fiscalice este sector, que corrija el problema de los juegos de azar, porque daña a la sociedad dominicana. Porque no es posible que en un bloque, en una cuadra, en una esquina, existan 10 bancas de lotería. Yo a veces no entiendo por qué es tan difícil regular y cumplir la ley en la República Dominicana, Giovanni. Bueno, pero a veces no lo entiendo porque no quiero. Usted tiene un Congreso que decide desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional, le dice por lo menos las cosas. La encuesta que desarrolló el Banco Central hace ya 2 años y el Ministerio de Industria y Comercio dice que hay de más de 400,000 medianas y pequeñas empresas informales. Pero usted está diciendo que de aproximadamente 100,000 o 70,000 bancas que existen en el país, solo 30,000 operan de manera legal. Las otras son ilegales porque incumplen la ley, pero ante los ojos de las autoridades, ante los ojos de la ciudadanía, parecen legales. Sí. Y acuden a ella y juegan. Si una banca de esas, y esta pregunta no estaba, si una banca de esas ilegales le incumple a un jugador, ¿qué ocurre? Pues eso es ilegal. El jugador puede perder su dinero, porque no se debe jugar y no se puede jugar en bancas ilegales. Las regulaciones dicen que tú lo primero que tienes que ver es si está el permiso puesto en el cristal de la banca. ¿Y cuántas bancas? Y si no tienen permiso, no deben jugar en ella. ¿Y cuántas bancas tienen eso puesto de verdad? Bueno, deben tenerlo a la 30,750. Ya. Entonces, lo que pasa es que no hay autoridad para regular eso. Finalmente, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones que a partir de su experiencia, de su especialidad, ejerciendo y manejando todo el aspecto legal y práctico de los juegos de azar vinculados, exceptuando, digamos, el área de casino, en este caso, que usted pudiera recomendarle al Estado Dominicano para hacerlo más eficiente y que esta situación se pueda corregir? Mira, para corregir el problema de las bancas, tenemos que mirar hacia
2011, a raíz de la ley 139-11, que origina la base de datos que tiene 30.750 autorizaciones, permisos, como ustedes le quieran llamar. Nosotros decimos que para corregir, para que el Estado comience a recibir ingresos, lo que debería recibir, se deben hacer una serie de puntos que nosotros presentamos. No solamente esto, pero nosotros vamos a presentar lo principal para comenzar organizando el sector de juego. Primero, que se cree una comisión integrada por el Ministerio de Hacienda, Lotería Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos y la Federación Nacional de Bancas de Lotería, con el objetivo de evaluar el proceso de transferencia de las bancas de lotería de la Lotería Nacional a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque ahí hubieron una serie de cuestiones que se filtraron que se deben corregir. Lo segundo, que el Ministerio de Hacienda cree una comisión compuesta por ella misma, la Dirección General de Impuestos Internos y la Federación Nacional de Bancas de Lotería, para que hagan una síntesis de todas las regulaciones de las bancas desde el 1999 hasta la fecha, para poder garantizar los derechos adquiridos de los propietarios de banca y poder actualizar las regulaciones y corregir las distorsiones que se han hecho desde la fecha. Tercero, que se eliminen todas las bancas registradas en la Dirección General de Impuestos Internos que no tenían el derecho de inscribirse al momento de la disposición de la ley 139-11, y que para esto se cree una comisión que esté compuesta por la Federación Nacional de Bancas de Lotería, Ministerio de Hacienda y la Lotería Nacional, así como la Dirección General de Impuestos Internos. Cuarto, que se proceda inmediatamente a cerrar todas las bancas de lotería que no cumplen con las regulaciones para ser legalizada o para emitirle el permiso de operación. Todo, y además que las personas que han estado operando por años sean sometidos a la justicia por operación de juegos de azar y violación al artículo 410 del Código Penal Dominicano. Que se aplique con toda la rigurosidad posible la ley 139-11 en la base de datos de las 30.750 bancas. Sexto, que todos los registros que se hicieron en las direcciones, en la dirección de bancas en la Dirección General de Impuestos Internos, violando la disposición de la ley 139-11, sean cancelados y eliminados. Y el último, que nosotros hemos estado proponiendo un proyecto de ley, y por fin en la actualidad descansa un proyecto de ley, aunque tiene muchas distorsiones e intereses de los sectores más poderosos y oscuros del sector de juego, pero se está discutiendo en el Senado de la República, y esperamos que ese proyecto de ley traiga consigo organización y respeto a los derechos adquiridos de los propietarios de banca. Doctor, usted tiene su casa y la tiene cercada. Yo entro a su patio, construyo una mejora, y usted me está viendo, construyo una mejora, y duermo todos los días ahí. ¿Usted cree que usted 10 años después puede acusarme de ocupación ilegal de propiedad? ¿Usted puede o debe hacerlo? Bueno, si yo te consentí, porque si te conocía y si te veía y te consentí, usted me vio pasar, sí, y vio que construí. No tiene autoridad. Eso está pasando. ¿Cómo usted va a decir a mí que 10 años después van a someter a esa gente por estar ejerciendo la actividad de banca, un negocio irregular, cuando usted como Estado le ha permitido, lo ha consentido, es más, lo ha protegido porque no ha hecho nada para evitarlo? Así es. En ese aspecto de sus recomendaciones, yo creo que hay que estudiarlo un poquito más. No, nosotros hacemos, lo que pasa es que hay muchas cosas. El delito de las bancas de lotería es continuo.
Yo sé. Es decir, es algo que no se comete un día, no, es que se comete cada vez que tú vendes un ticket. Yo lo sé. Sin un permiso, tú estás violando la ley. Pues, Pero me lo está permitiendo la autoridad. Definitivamente que sí, que estamos de acuerdo con Junior, eso. vamos a despedir al abogado José Castillo, especialista en juegos de azar. La verdad que habló del tema, lo que deja de percibir el Estado Dominicano, habló de una suma de 8.000 millones de pesos, puede servir para educación, salud, vivienda, transporte, carretera, un sinnúmero de cosas, pero además el golpe, lo que genera en la sociedad dominicana y lo que genera en la juventud dominicana y en los padres y familias del país, los juegos de azar. Ahí están, las recomendaciones están ahí. Ojalá pues el gobierno, el Estado Dominicano pues pueda hacerse eco y corregir esta anomalía, como dice Junior, que por más de 10 años, 15 años, de forma mirándolo todos los días y sabiendo que existen, no ha hecho nada. Vamos a despedir al señor José Castillo por haber estado con nosotros y muchas gracias. Señores, gracias a ustedes por permitirme este momento y poder exponer un tema que yo me apasiona, pero también he estado trabajándolo por los últimos 18 años. Muy bien. Gracias. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será, pues, hasta mañana. Suscríbete, haz clic, síguenos y comparte nuestros videos.